Muy buenos días. Bienvenida a la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de Andalucía. Saben ustedes que estamos encantados de oírles. Sus aportaciones nos vendrán bien para la tramitación de esta ley. Y, bueno, saben que tienen 10 minutos para exponer sus alegaciones y que después de eso, si acaso ven ustedes que se quedan cortos, tienen ustedes siempre la posibilidad de mandarnos por email sus aportaciones o sus alegaciones concretas. ¿De acuerdo? Pues en este caso tiene la palabra su portavoz, don Miguel Contreras Manrique, que es el presidente de la asociación. Buenos días a todos. Yo me había preparado solo 7 o 8 minutos, o sea que los 10 me ha dado un margen para... además espero cumplirlo. Bueno, en primer lugar, agradeceros que nos hayáis convocado para que podamos expresaros nuestras inquietudes o nuestros planteamientos o lo que se comenta en el foro y en el ámbito de la UBS. La UBS, para los que no las conozcáis demasiado, es una asociación de promotores públicos que se creó en el año 1988 en Madrid. Hubo 28 empresas públicas que decidieron crear una asociación. Se fueron sumando muchas empresas, se ha llegado a nivel nacional hasta 164 empresas, aunque hoy en día solo son 118. Pero en este proceso de crecimiento se hacen varias sesiones, hoy en día son 5 concretamente, y la sesión de Andalucía se crea en 1996 o 98, 94. En 1994 se crea la sesión de Andalucía, que es la que tengo el honor de presidir. Hoy en día somos 26 empresas, también hemos llegado a ser casi 45, pero hoy en día somos 26, 2 organismos y 24 empresas, sociedades anónimas o limitadas. Y bueno, por aportaros simplemente un dato, en el último plan de vivienda, en el 2008-2012, los promotores públicos hicimos 16.600 viviendas. De las 16.600, 5.770, si mal no recuerdo, o si no me corrige, don Jesús, fueron de alquiler. Exactamente, pues 16.000 en venta y 5.000 en alquiler. Y aproximadamente un 90% de estas viviendas fueron dedicadas a personas que tenían una renta por debajo de 2,5 veces el IPREN, o sea, a las personas más desfavorecidas económicamente. Y bueno, una vez hecho una breve presentación, como teníamos muy poco tiempo y yo creo que era un poco absurdo plantearse en entrar en artículos o plantearse en entrar en el proyecto de ley en temas muy concretos, en epígrafes concretos, yo os transmito las 3 inquietudes que tenemos desde el marco de la UBS. Por un lado, las viviendas en venta como tal, por otro lado, las viviendas en alquiler y, en tercer lugar, el tema de las posibilidades de expropiación de vivienda. Sobre las viviendas en venta, lo que se lee, incluso al principio del proyecto de ley, de lo que se habla y lo que se habla a nivel nacional y en todos los foros, es que se está huyendo un poco de plantear hacer viviendas en venta. El razonamiento que se argumenta siempre es el mismo, que hay un exceso de estocaje a nivel nacional, y por supuesto extrapolable a Andalucía, y que no tiene sentido de que se hagan viviendas en venta. Bueno, nosotros discrepamos un poco de este planteamiento. ¿Por qué discrepamos del planteamiento? Pues por 2 razones principalmente. Una, igual que no discutimos que el estocaje de viviendas en ventas a nivel nacional si es elevado, sí discutimos que ese estocaje es desigual dependiendo de la zona. Es decir, el estocaje puede ser muy alto en una zona costera y puede que no exista estocaje incluso en determinadas capitales de provincias. Nosotros en Sevilla, sin ir más lejos, en el registro de demandantes tenemos 7.000 personas, inscritas para venta. Es decir, demanda de viviendas en venta hay. Es verdad que está creciendo el alquiler, pero demanda de viviendas en venta sigue habiendo. Entonces nos preocupa un poco que se esté huyendo, incluso se esté planteando en quitar la posibilidad de construir viviendas en venta. El segundo motivo por el que la defendemos, la vivienda en venta, es porque es nuestra fuente de financiación. Las empresas públicas de vivienda no tenemos subvenciones, la mayoría no tenemos subvenciones de los ayuntamientos, con lo cual vivimos única y exclusivamente de lo que podamos vender. Los tiempos, como todos sabéis, están en que no se está vendiendo demasiado y si encima nos quitáis esa posibilidad o se nos quita esa posibilidad, la financiación de las empresas públicas sería nula. Por lo tanto, en el tema de venta no estamos totalmente de acuerdo con hoy. Sí es verdad que a lo mejor se tenía que plantear no hacer los macroproyectos que se han hecho en el pasado, pero una posibilidad de viviendas en venta yo creo que no se debe erradicar. En segundo lugar, con el tema del alquiler, bueno, el tema del alquiler lo que se está planteando es fomentar el alquiler, pero el fomento del alquiler obviamente pasa porque se creen las ayudas necesarias para el alquiler. El alquiler, y ustedes tendréis, imagino,
proyectos económicos es viable a partir del año 22, 23, siempre y cuando además hablemos de un alquiler de unos precios de aproximadamente a partir de 150, 160 euros. Todo lo que sea por debajo es inviable. Hombre, yo creo que ninguno discutimos que sería maravilloso crear un parque de viviendas públicas en alquiler por 20 o 25 euros, pero si no tenemos dinero, eso es imposible. O sea, se van a desarrollar, como se sigan con esos planteamientos, planes de vivienda que es imposible que se vayan a cumplir, totalmente imposible. Con lo cual, creo que la pata debe empezar por decir, vamos a ver qué financiación o qué dinero hay y luego vamos a hablar de qué alquileres o qué tipos de alquileres se hacen. Pero irnos directamente a aventurarnos en solo se va a hacer alquiler y además alquileres sociales a unos precios determinados, yo creo que nos va a llegar a que no hagamos absolutamente nada. Y por último, el tema de la posibilidad de la expropiación. Bueno, independientemente de, en el fondo, que no estamos totalmente convencidos de que sea una buena solución, por lo menos en el caso de las empresas públicas, sí hay dos puntualizaciones que sí quería hacer. La primera es sobre los 6 meses. Se dice que si una vivienda está deshabitada durante 6 meses es susceptible de ser expropiada. Bueno, ustedes sabéis que nosotros, y los privados también en este caso, estamos vinculados al registro de demandantes. Sabéis más o menos cómo funciona el registro de demandantes y las tramas burocráticas que tiene el registro de demandantes, que en su día a lo mejor ha podido tener sentido. Hoy en día, por lo menos en nuestro ámbito y en los foros que nosotros mantenemos, consideramos que no tiene prácticamente ningún sentido. Pero sí es verdad que mientras que tengamos que respetar el registro de demandantes, el plazo de 6 meses es imposible cumplirlo. O sea, en una promoción de 250 viviendas, donde tienes un listado de los 250 titulares, más 500 suplentes, si tú empiezas a respetar todos los procesos que hay que seguir, en 6 meses y en 7 y en 8 sigues comercializando la vivienda. Con lo cual nos podemos dar o encontrar el caso de que una vivienda que es que se está comercializando se considere que han pasado los 6 meses y por lo cual te la puedan expropiar. Y en segundo lugar, incluso pasado ese planteamiento, la posibilidad de que viviendas de venta pasen a alquiler, hombre, no hay que perder de vista que las viviendas en venta se han pagado. O sea, te quiero decir, si yo calculaba que pagaba una obra de 3 millones de euros porque la iba a vender más lento o más rápido, pero la iba a vender y de hecho se sigue vendiendo. Pero si yo calculaba que pagaba 3 millones a una empresa por construir porque la iba a vender, ya de repente me dice, no, tú esto no lo vas a vender, tú esto lo vas a alquilar y además lo vas a alquilar a unos precios de alquiler que nosotros te vamos a plantear, pues a las empresas alguna solución o alguna vía de escape hay que darle también, porque si no, lo que tenemos son 3 millones de euros de gasto y 25 euros por 100 viviendas al mes de ingresos. Entonces, esa pata, por lo menos en las promociones que ya están terminadas, yo creo que también habría que solucionarla. Y poco más. Yo era lo que me había preparado de intervención en mis 7 o 8 minutos. Nosotros, como siempre decimos, no somos los que desarrollamos las políticas de vivienda y además no pretendemos serlo. Somos simplemente los que las ejecutamos y por eso nos vemos un poco en la obligación de deciros cuál es nuestra opinión sobre la posibilidad de que se ejecuten, ¿no?, las políticas de vivienda que ustedes vais a plantear. Y poco más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo de Izquierda Unida, la señora Nieto. Gracias, presidenta. Gracias a ustedes también por haber venido a comparecer, a intercambiar impresiones con nuestros grupos parlamentarios. El ánimo que tenemos y la manera que se ha elegido para tramitar el decreto como proyecto de ley es precisamente tener la oportunidad de oírles y de asumir las reflexiones que ustedes nos trasladan con la voluntad inequívoca de que el texto mejore y que el decreto que salga pues responda a las expectativas de cumplimiento de la función social de la vivienda, pero que al tiempo no se sienta ninguno de los sectores perjudicado en su interés. Alguna reflexión brevísima. Comentaba usted sobre la distribución desigual del stock de viviendas, lo compartimos totalmente, es cierto, y en nuestra comunidad autónoma se ve con facilidad, como en algunos sitios sí podríamos estar hablando de un exceso de vivienda construida, mientras que todavía hay déficit en ese sentido que cubrir y, por tanto, ese equilibrio habrá que buscarse y siempre desde el diálogo y el consenso con quienes más datos tienen al respecto. También nos quedamos con su reflexión sobre las trabas burocráticas de los registros de demandantes y demás,
que también es algo que nos parece de mucho interés echarle un pensamiento a cómo está articulado en este momento, si el proceso es excesivamente garantista y a lo mejor dificulta algunos de los objetivos que persigue precisamente por ello. Y bueno, en cuanto a la calificación de vivienda deshabitada y a los 6 meses, bueno, la expropiación temporal del uso, que al menos a priori, antes de todas estas comparecencias, tiene establecido el decreto, solo afecta a aquellas viviendas que están en manos de entidades financieras que ya han fechado el lanzamiento de la familia que la ocupa porque ya la ha perdido en una subasta previa. Los 6 meses a los que usted hacía referencia, finalmente lo que hacen es calificar una vivienda que cumpla con una serie de requisitos que establecerá el decreto, calificarla como deshabitada. Y a partir de ahí iniciar un procedimiento efectivamente sancionador si la vivienda no sale al alquiler. Pero le agradecemos mucho sus aportaciones. Probablemente sea necesario emplearse en buscar mecanismos para equilibrar el interés que persigue el decreto sin por ello lesionar o menoscabar el interés que persiguen ustedes de no quedar por el camino y inclinar la balanza hacia donde desde luego en nuestro caso no queremos que se incline. Muchas gracias.